Bienvenidos a El Debate. En este mismo instante, de cada 5 cuentas nuevas que se están registrando en plataformas digitales en todo el mundo, una es completamente falsa. Madre mía, un 20%. Exacto, un 20%. Imagina operar un negocio donde ese 20% del tráfico que cruza tu puerta principal son fantasmas. O peor, identidades sintéticas o actores maliciosos. Ya, es una sangría financiera. Totalmente. O sea, cuando pensamos en esa puerta de entrada corporativa, yo la veo como un perímetro de seguridad estricto. Un arco detector que no solo te mira la cara, sino que analiza mediante luz ultravioleta si tu carné es robado. Está diseñado fundamentalmente para evitar que una amenaza cruce el umbral. Claro, pero fíjate que yo miro esa misma puerta de entrada y veo algo totalmente distinto. Yo veo un centro de clasificación logística de alta velocidad. Logística. Sí, logística pura. Un sistema de control de tráfico hiperoptimizado que se asegura de que la gente no se tropiece, de que los paquetes vayan por la cinta correcta y sobre todo de que la empresa no tire el dinero por la ventana operando a ciegas. Porque esos fantasmas de los que hablas, muchas veces no son hackers rusos. Bueno, algunos sí lo son. Algunos sí. Pero la inmensa mayoría son simplemente números inactivos que te hacen perder hasta un 15% de tu presupuesto de marketing enviando mensajes a la nada. Y esa tensión exacta es la que vamos a explorar en nuestro análisis de hoy. Porque este debate surge directamente de revisar la arquitectura de las APIs de validación de números de teléfono, basándonos específicamente en la documentación técnica de verificar emails. Que hoy por hoy es, digamos, una de las soluciones más robustas que hay en el mercado. Sin duda. Y yo, como experta en la materia, sostengo firmemente que la validación telefónica es, en su núcleo más profundo, una barrera de ciberseguridad indispensable. Ya. O sea, cuando analizas cómo estas plataformas ejecutan las consultas, ves claramente un sistema que está diseñado para frenar el fraude transaccional antes de que la sangre llegue al río. Y yo te voy a rebatir eso de pleno. Yo mantengo que el verdadero motor de esta tecnología, la razón por la que más de 3.500 empresas pagan religiosamente por integrarla, es la higiene de datos, es la eficiencia operativa. Eficiencia. Exacto. Son optimizadores de negocio. Su objetivo principal no es jugar a cazar criminales, es garantizar el retorno de inversión, el ROI, asegurando que tus comunicaciones lleguen a clientes reales por la ruta más barata posible. A ver, entiendo tu enfoque en los números del negocio, pero para entender la tecnología real, tenemos que mirar debajo del capó, hacia la infraestructura misma de las telecomunicaciones. Vale, vamos a ello. Aquí es donde herramientas como verificar emails demuestran que no son simples limpiadores de Excel. O sea, logran una precisión documentada del 99,8%. Y la pregunta es, ¿cómo consiguen eso? No lo hacen contando dígitos, desde luego. Claro que no. No lo hacen viendo si el número tiene 9 dígitos y empieza por 6. Lo hacen conectándose a través del método HLR, el Home Location Register. Espera, pausa un segundo para que la gente no se pierda con las siglas. Cuando hablas del HLR, estamos hablando de meterse literalmente en las tripas de las operadoras, ¿no? Exactamente en las tripas. El HLR utiliza el protocolo SS7. Imagínate el SS7 como el sistema nervioso central, la espina dorsal histórica de todas las operadoras de telefonía a nivel global. La red troncal. Eso es. Cuando la API lanza una consulta HLR, no está mirando una base de datos estática en un servidor por ahí. Está preguntando en tiempo real a las antenas de telefonía. Extrae el IMSI, que es el número de identificación único y permanente grabado físicamente en tu tarjeta SIM. Físicamente en el chip. Sí, en el chip del usuario. Y confirma si ese dispositivo real, físico, se ha conectado a una antena en las últimas 24 horas. Yo estoy convencida de que ese nivel de intrusión técnica es una inversión de seguridad pura y dura para detectar clonaciones de SIM y bloquear estafadores. Vale. Todo eso suena espectacular, como sacado de una película de espías, o sea, el sistema nervioso central, extraer el identificador físico. Pero es que es así como funciona. No lo niego. Pero en la trinchera operativa, las bases de datos cuentan otra historia. Ojo, el propio material técnico que estamos desgranando reconoce algo vital, y es que la consulta HLR es muy pesada. Y sobre todo, es la más costosa. Lógico, estás consultando la red global. Claro, pero piensa en el negocio.
Si tú tienes un CRM con 2 millones de usuarios y sometes cada registro a una consulta profunda de SS7 cada vez que vas a lanzar una campaña de Black Friday, pues el coste de verificar la lista se come el margen de beneficio de toda la campaña. Ya, pero la alternativa es operar a... No, perdona, la alternativa es la eficiencia inteligente. Ahí es donde entra la brillantez arquitectónica de esta API en particular. No solo que tenga HLR, es cómo usa su sistema de decisión automática. ¿Te refieres al algoritmo por capas? Exacto, es un algoritmo dinámico, entra un número y primero pasa por una validación sintáctica. ¿Cumple con el formato internacional E164? Sí, vale. Luego hace una consulta MNP, que es la base de datos de portabilidad numérica móvil. Que es muchísimo más superficial. Superficial, sí, pero letalmente efectiva para el bolsillo de la empresa. Te dice en milisegundos a qué operador pertenece el número hoy y cuesta exactamente la mitad que la bendita consulta HLR. En el 90% de los casos rutinarios, combinar el formato con la portabilidad resuelve el problema sin pagar el peaje del HLR. Ya. Por eso digo que este algoritmo actúa como un gestor financiero. Te dice, oye, para enrutar este SMS promocional, no envíes al equipo de los SWAT del HLR. Usa la ruta barata de la portabilidad. Su propósito es que tu campaña tenga más de un 95% de tasa de entrega sin arruinarte en el proceso. A ver, es un argumento impecable sobre el papel de los costes, te lo admito. Pero olvidas por completo el panorama de las amenazas automatizadas. Me hablas de ahorrar céntimos enrutando mensajes. ¿Pero qué pasa con el bombeo de SMS? El famoso SMS pumping. Ilústrame, a ver. Pues mira, el bombeo de SMS es un ataque donde un actor malicioso usa bots, cientos de bots, para llenar tus formularios web con números de teléfono de tarifa especial, que ellos mismos controlan. Vale, números premium. Exacto. Tu sistema, si solo busca la ruta más barata, como tú dices, envía miles de SMS con códigos de verificación, los OTP, a esos números. Cada mensaje a ti te cuesta dinero y el atacante se lleva una comisión directa de la operadora receptora. Ya, ¿es una estafa clásica? Es una estafa que te puede vaciar miles de euros en un solo fin de semana. Cuando la API de verificar emails devuelve su respuesta a JSON, ese paquete de datos con el diagnóstico no te dice solo si está activo. Te da códigos críticos como el MCC, el país de origen y el MNC, la red móvil. Compara la red original con la red actual. Esa inteligencia de red es literalmente lo único que te permite ver patrones anómalos y bloquear un ataque de bots antes de enviar un solo mensaje. El ahorro real no viene de usar una ruta más barata, viene de no ser estafado. Vale, el SMS pumping es una amenaza real, eso te lo concedo. Pero fíjate que incluso para combatir eso, el diseño del sistema sigue apuntando a la optimización de los flujos masivos. ¿En qué sentido? En cómo los usuarios interactúan realmente con esta tecnología. Si miramos las integraciones que ofrece el proveedor, el enfoque más pesado está en la limpieza masiva y retrospectiva de datos. ¿A qué te refieres con retrospectiva? Porque yo analizando la documentación veo un enfoque clarísimo en el tiempo real. Destacan muchísimo el widget.js, por ejemplo. Sí, bueno, el widget.js, ese fragmento de código en JavaScript que incrustas en tu formulario de registro web. Exacto. Es como tener al guardia de seguridad literalmente sentado en el teclado del usuario. Utiliza un endpoint de la API, una simple consulta GET, que es como un cruce de preguntas instantáneo entre servidores. Sí. Mientras el usuario teclea su número, el sistema lo valida en milisegundos. Si es falso, el botón de enviar del formulario ni siquiera se enciende. Estás deteniendo la contaminación de tu base de datos en el kilómetro cero. Ese paradigma, es puramente preventivo. Es un escudo de ciberseguridad. Es un escudo de frontend, no te digo que no, pero omite la otra mitad del panorama que es la que maneja el volumen de verdad en las empresas. A ver. La plataforma está construida para procesar archivos inmensos de forma asíncrona. Puedes subir un CSV o un Excel con cientos de miles de filas, con 20 columnas de datos adicionales de tus clientes, y el sistema respeta todo el formato y te devuelve el archivo impoluto. Además, ofrecen nodos prediseñados para plataformas de automatización sin código como Zapier o N8. ¿Y cómo cambia eso el propósito fundamental del sistema? Sigue siendo validación. Cambia en que te demuestra quién es el usuario final y cuál es su intención real. No es el CISO, el director de seguridad de la información, que está ahí configurando flujos visuales en Zapier. A ver,
Ya. Es el director de marketing o el de operaciones. Están conectando un Google Sheets con su CRM para hacer limpieza de bases de datos heredadas. Identifican números que hace 6 meses funcionaban perfectamente, pero que hoy dan error. Están luchando contra la degradación natural de los datos. ¿Pero eso también es seguridad? No, perdona. Un número inactivo en un archivo antiguo no es un cibercriminal esperando atacarte en la sombra. Es simplemente un señor de Murcia que se ha cambiado de compañía o ha dado de baja la línea. Eliminar ese registro te ahorra dinero en tu campaña de WhatsApp. Es logística, no es seguridad ciudadana. Madre mía. Pero ahí estás separando algo que, en la arquitectura moderna de Internet, no se puede separar tan fácilmente. Yo discrepo profundamente en esa idea tuya de que un número inactivo es inofensivo. ¿Y por qué iba a ser peligroso un número que ya no existe? Porque los números de teléfono, a diferencia de los correos electrónicos, se reciclan constantemente. Las operadoras tienen un inventario muy limitado. Si tú das de baja tu línea hoy, en unos meses, Vodafone o Movistar o la que sea, se la va a asignar a otra persona. Vale. Esa limpieza retrospectiva que tú describes alegremente como un simple ahorro de costes de marketing es en realidad la mitigación de una de las vulnerabilidades más críticas de la ciberseguridad actual. Hablas del robo de cuentas por reciclaje de línea. Exactamente. Imagina que tu empresa manda códigos de doble factor de autenticación, el famoso 12FA. Códigos para entrar a perfiles bancarios, a historiales médicos, a cuentas corporativas. Si tu base de datos no está saneada rigurosamente y ese número se ha reciclado, le vas a enviar un SMS con un token de acceso al móvil de un completo desconocido. Has perdido el control del dispositivo autenticador. Cuando la API procesa ese Excel inmenso a través de Zapier, no está ahorrando unos céntimos. Está cerrando brechas de seguridad masivas y silenciosas. Está evitando que le des las llaves de la casa al nuevo dueño de ese número. A ver, es una visión muy sofisticada y estoy seguro de que tienes razón en que el riesgo del 12FA es crítico para bancos o plataformas de salud, pero asumes que todas esas miles de empresas que usan la API son infraestructuras de altísima seguridad. Muchas lo son. Muchas, pero no la mayoría. Cuando el proveedor te vende que una base de datos poco saneada te hace perder dinero, está apelando al dolor diario del 90% de los negocios. Y ese dolor no es un ataque complejísimo de reciclaje de SIM, Es el rebote. El mensaje no entregado. Claro. Así es. En el mundo de las telecomunicaciones, la reputación de tu dominio y de tu IP emisora es, sagrada. Si tu tasa de entrega de SMS o WhatsApp cae por debajo del 85% porque estás enviando a números inactivos, las operadoras de red te penalizan. Ya, te bloquean el tráfico. Te meten en listas negras, efectivamente. Tu tráfico empieza a ir directamente a la basura. Mantener esa tasa de entrega por encima del 95% purificando tus listas no es una paranoia de seguridad, es el requisito mínimo vital para que tu negocio pueda siquiera comunicarse con sus clientes legítimos. Lo cual, irónicamente, nos lleva directamente al aspecto técnico más deslumbrante de verificar emails, y donde creo que mi argumento de la seguridad se hace más que evidente. Me refiero a la ejecución de 25 pruebas simultáneas. La documentación es muy explícita en esto. Sí, es una barbaridad. Por cada número que envías, el motor por detrás lanza más de 25 validaciones distintas en cuestión de milisegundos. Es una salvajada de fuerza bruta computacional, sí. Y esa fuerza bruta es una respuesta directa a la sofisticación de los defraudadores actuales. Comprobar un formato E.164 hoy en día es trivial. Cualquiera puede generar 1 millón de números sintéticos españoles que empiecen por 6, tengan 9 dígitos y pasen una validación básica, pero que no existen en el mundo real. Claro, son falsos. Falsos. Para tener certeza absoluta, el sistema tiene que escalar la guerra. Consulta registros DNS, comprueba portabilidad, hace ping a las bases de HLR. E incluso, y esto es fascinante, la documentación revela que en países donde la red restringe las consultas SS7, utilizan el método de la llamada perdida. Sí, el missing call. La técnica de simular una llamada y cortarla en microsegundos. Exacto. Es como un vigilante nocturno que llega a la puerta de una casa, da un par de golpes secos, escucha que hay pasos al otro lado y se marcha antes de que nadie abra la puerta. No necesita interactuar, solo necesita confirmar que hay vida dentro. Es una buena analogía.
Un sistema orientado puramente a ahorrar céntimos en facturas de marketing no llegaría a esos extremos técnicos de ingeniería inversa telefónica. A ver, hace eso porque necesita confirmar sin ningún lugar a duda que hay un humano real detrás de ese teclado. Me gusta mucho la analogía del vigilante nocturno, pero ¿has considerado cuál es el objetivo unificador de ese vigilante y de esas 25 pruebas simultáneas? No es atrapar a un cibercriminal. ¿Ah, no? No. Si revisamos ese informe médico del que hablábamos, la respuesta JSON, hay un campo booleano, un simple valor de verdadero o falso, que es la auténtica estrella de toda la API. El campo reachable, alcanzable. Sí, claro. Te dice si el terminal puede recibir comunicaciones en ese preciso instante. Y probar eso, como bien sabes, es endiabladamente difícil por cómo funcionan los protocolos telefónicos hoy en día. El fin último de cruzar el formato sintáctico con la portabilidad MNP, lanzarlo contra el HLR y hasta usar llamadas perdidas fantasmas, es garantizar ese pequeño valor. Reachable igual a true. ¿Y por qué crees que eso excluye la seguridad? Porque la motivación principal de garantizar ese valor es asegurar que el camión de reparto, el SMS o el WhatsApp que te acaba de costar 5 céntimos, llegue a la pantalla de un teléfono real de un cliente que pueda abrir un enlace y comprarte algo. Esas 25 comprobaciones son, fundamentalmente, el control de calidad más extremo posible antes de invertir dinero en un canal de comunicación. Ya, pero es que la variable reachable, el ser alcanzable hoy en día, es indisoluble de la identidad. O sea, fíjate que el sistema te exige autenticarte con una API Key y un API Secret a través de cabeceras HTTP de altísima seguridad con tokens bearer. Estás manejando credenciales al nivel de una infraestructura bancaria. Hombre, es el estándar. Es el estándar, porque la documentación técnica menciona específicamente que la verificación profunda es fundamental para prevenir la toma de control de cuentas. O sea, no podemos ignorar que esa es la propuesta de mayor valor, incluso si el subproducto genial es que las campañas de marketing sean más eficientes. A ver, nadie ignora la seguridad. Usar cabeceras HTTP con tokens bearer es el estándar absoluto hoy para cualquier desarrollo en la nube, ya sea una API para validar un teléfono o una API que te dice si mañana va a llover en Madrid. Es simplemente hacer las cosas bien. Bueno, ¿es un indicador de robustez? Sí, pero lo que te digo es que cuando miras la flexibilidad de aceptar archivos planos TXT o de integrarse en milisegundos con Node.js o Python para automatizaciones comerciales, te das cuenta de que su público objetivo maneja listas de prospectos. Leads. Leads generados por equipos comerciales. Exacto. Quieren evitar enviar contratos a números restringidos. Quieren saber el tipo de línea. O sea, ¿es un teléfono fijo que no puede recibir SMS o es un móvil? Esa clasificación de la línea, que también te da la API, es inteligencia pura de ventas, no de ciberseguridad. Ujú. Bueno, creo que llegados a este punto, viendo cómo hemos desgranado el funcionamiento técnico, nuestras posiciones están bastante claras. Por mi parte, analizando la extrema profundidad técnica del servicio, el rastreo de la matrícula IMSI, las consultas troncales a la red SS7 global, las llamadas silenciosas en milisegundos y las validaciones asíncronas en formularios web, estoy convencida de que estamos ante un cambio de paradigma en la ciberseguridad. En un Internet donde el 20% de los registros son fraudulentos o sintéticos, verificar un número de teléfono ya no es una simple tarea de limpiar un Excel, ¿eh? Es el método definitivo de establecer y blindar una identidad digital. Es básicamente proteger la puerta de entrada a tus sistemas críticos. Y yo sostengo, con la misma documentación técnica en la mano, que los cimientos de esta tecnología están anclados en la rentabilidad, en la viabilidad económica de las empresas. El valor inmenso de orquestar 25 pruebas simultáneas y equilibrar inteligentemente consultas caras de HLR con consultas rápidas de portabilidad MNP reside en el ahorro masivo. Ya. Evitar ese 15% de pérdidas operativas, mantener la reputación de los dominios emisores por encima del 95% de éxito y permitir que equipos no técnicos limpien bases de datos enormes sin picar una línea de código, todo esto hace que verificar emails sea ante todo el centro neurálgico de logística y optimización comercial más potente de una organización. Pese a nuestra diferencia sobre su razón de ser original o principal, hay algo innegable que surge de nuestro análisis de hoy.
API. Y es que la validación de números de teléfono, en su forma más avanzada, ha dejado de ser un proceso opcional o un lujo tecnológico. Absolutamente de acuerdo. Y debemos reconocer que la solución que hemos examinado al lograr empaquetar esa complejidad brutal, porque hablamos de SS7, de MNP, de sintaxis global, en una sola llamada API hiperveloz y versátil, representa una respuesta obligatoria. Eso es. Ya sea para proteger tu infraestructura o para no quemar tu presupuesto de marketing a ciegas, integrar algo así es la fontanería básica del Internet moderno. No hay más. Así es. Al final, regresamos a la imagen mental con la que arrancamos nuestra charla. Esa puerta de entrada corporativa. El guardia de seguridad con la luz ultravioleta o el director de logística con el cronómetro en la mano. Exacto. Sugerimos a quienes nos están escuchando que evalúen la arquitectura de sus propias bases de datos y echen un vistazo a su documentación técnica. Observen sus registros de usuarios esta semana y pregúntense, ¿qué le duele más a su organización en este preciso momento? Esa es la clave. El riesgo invisible de que esa puerta de entrada esté dejando pasar un mar de identidades sintéticas y fraudes potenciales, o la certeza contable de que cada mensaje que pagan por enviar está yendo directamente a la basura, porque su mapa logístico está obsoleto. Esa es la pregunta de diagnóstico que cada arquitecto de sistemas y cada director de negocio va a tener que responder frente a su pantalla hoy mismo. Y es una pregunta que dejaremos resonando hasta la próxima vez que confrontemos perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos.